Yo he escuchado muchas veces decir, yo predico a Cristo, yo predico el amor, yo no predico doctrina, ¿sí? Porque la doctrina divide. Además, yo tengo un libro que se dice, la doctrina divide, así en pregunta. Entonces, mucha gente tiene esa idea errónea. Y mira lo que dice Juan, salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. ¿Y por qué no eran de nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Mira, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros. Entonces, como no eran de nosotros, por eso se fueron. El punto es por qué, dice, pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. Entonces, ¿por qué salieron? Porque tenían falsa doctrina. La doctrina sana une a los hermanos, no divide. Nos divide con los que no son nuestros hermanos. O hermanos que tienen falsa doctrina y no quieren recibir la sana doctrina. ¿Sí se entendió? Y si tú es un término nuevo para ti, doctrina es enseñanza. Si quieres reducirlo a eso, es muy amplio, pero si lo quieres reducir, es enseñanza. Entonces, por eso esos que dicen, no, nosotros no enseñamos doctrina. Nosotros aquí hablamos de Cristo, amor, convivencia. Yo no puedo hablar de Dios. Yo no puedo hablar de las Escrituras, de la Biblia. Yo no puedo hablar de religión sin hablar doctrina. ¿Me explico? Es imposible. Cada vez que tú hables algo de eso, vas a mencionar doctrina. Buena o mala, pero la vas a hablar. ¿Sí? Será buena o sana. No puedo hablar de lo que Dios desea, o sea, no puedo hablar de la voluntad de Dios, no puedo hablar de sus atributos, no puedo hablar de santificación, no puedo hablar del caminar cristiano, no puedo hablar de las relaciones, del compañerismo cristiano, de los matrimonios, de los hijos, si no hablo doctrina. Tengo que hablarla, tengo que mencionar la doctrina, si quiero hablar cualquier tema. Entonces las personas que dicen que ellas son muy amorosas y no defienden la postura de la sana doctrina por temor a ser acusadas o a ser acusadas como contenciosas, es falso, son ignorantes y la sana doctrina no puede callarse. La sana doctrina no puede ni debe ocultarse. Hace unos años organizamos, yo estaba ahí, pero más que nada era Brian, pero estaba con el pastor Brian, las conferencias sobre, era como hace 3 o 4 años, las conferencias de doctrinas de la gracia. Las doctrinas, más específicamente, no recuerdo, pero eran las 5 solas, creo, las que se iban a enseñar. En Los Mochis, la iglesia de Oreb nos prestó su local, muy amablemente. Nada más, unos cuantos de la iglesia de Maranatha, unos muy pocos de Piedra Angular, otros de pocos de Oreb, de otros pocos de aquí, asistieron. Pero el resto de muchos, que son un montón de iglesias, ¿dónde estaban? No fueron. ¿Por qué? Porque se les invitó, se enteraron y dijeron, esa doctrina no la apoyo. Y boicotearon. ¿Qué pasó ahí? Eso es gravísimo lo que hicieron esos hermanos. ¿Sí? Entonces mira, vamos a volver al pasaje que el hermano Paul leyó. ¿Qué dice Pablo ahí? Es una orden, pero tú habla, es un mandato. Le está ordenando a Tito que donde él la estaba pastoreando, que enseñe, ¿qué? Solo sana doctrina. Es decir, está prohibida cualquier otra doctrina que no sea la sana. Eso le está ordenando el apóstol al pastor Tito. Y ese principio aplica el día de hoy, está vigente. Yo lo tengo que tomar y lo único que puedo predicar aquí es sana doctrina. Si predico otra cosa, ustedes me tienen que bajar de aquí. ¿Es en serio? Tienen la autoridad para decir, te me bajas. Si tengo mala doctrina, falsa doctrina. Parafraseando lo que dijo Pablo, y puedes decirlo así con estas palabras de cuenta, palabras mías. Solo puedes enseñar sana doctrina. Te prohíbo la doctrina errada. ¿Cómo la ven? Tú has oído expresiones, Brian lo usa mucho, iglesias sólidas, usa mucho esa expresión, iglesias sólidas, iglesias firmes. ¿Y es correcta esa expresión? Entonces las iglesias que no son muy firmes, que no están muy sólidas,
o hermanos, no iglesias individuales, que no son muy firmes ni muy sólidos, ¿sí?, critican a iglesias como esta o hermanos como este por ser tan exigentes con la doctrina, según ellos. ¿Me explico? Para ellos yo soy radical, tajante, legalista, me han acusado y me acaban de acusar hace esta semana, falto de gracia, por predicar y practicar, ya te dije, predicar y practicar la sana doctrina. Por ejemplo, no va a ser la última, ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que el pastor Brian, tu servidor, Tony, somos unos exagerados en la enseñanza de la sana doctrina? La verdad, yo hace años tenía deseando tocar este tema y lo enseñaba a los discipulados, pero predicado nunca. ¿Por qué? Porque he observado que aún dentro de nuestra iglesia hay gente que todavía no comprende la importancia de la sana doctrina. Entonces la minimizan, a veces algunos hasta la pueden criticar y hay algunos que todavía no la entienden. Entonces nos ven como, bueno, Tony, Brian y Antonio, pues ellos son pastores, eso enseñan, ellos sí que estén peleando y estén censurando. Yo solamente soy un hermanito. No, por eso me he decidido. En ocasiones sondeo a ustedes, es válido, sobre esta iglesia y otras. O a veces viene gente aquí con nosotros de otra iglesia y les digo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Qué diferencia encuentras? ¿No te sientes raro? Porque aquí, no, yo veo igual, yo veo lo mismo. Ups, digo yo. Quiere decir que no tiene mucho discernimiento, porque no podemos ser igual, la verdad. Hay mucha diferencia con las otras iglesias, y no lo digo jactanciosamente, aclaro, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, si los hermanos que vienen de otra iglesia no ven mucha diferencia, entonces a lo mejor no somos tan bíblicos, o a ellos les falta discernimiento, una de dos. No sé si me expliqué, no sé si fui claro con eso, no quiero ofender, ¿no? Una de mis responsabilidades como pastor es discipular personas, y es algo que me encanta y lo tengo años haciéndolo, y lo sigo haciendo, pero tampoco es crítica a los que estoy discipulando ahorita. Al final del discipulado veo que muy pocos logran entender y desarrollar un celo por la sana doctrina. Muy pocos. Y eso es bien triste. A lo mejor yo soy pésimo maestro, posiblemente. Y lo otro es que no maduraron en esa área. Claro, claro. Entonces para mí es muy triste. También mi esposa no se da cuenta de ello y se da tristeza porque sabemos las consecuencias que hay de no desarrollar ese discernimiento y celo por la sana doctrina. Hay consecuencias, así que por eso en el sermón de hoy no vamos a tener puntos ni es un pasaje, es un tema, ¿no? Y quiero que te enfoques, tengo que mencionar estos puntos, tengo que mencionarlos ahí al hablar ahorita. No va a haber puntos, tengo que mencionarlos estos. Los reformadores, que tienen que ver con la sana doctrina, el credo, una declaración de fe, a lo mejor no sabes qué es eso, no importa. Tomar en serio la palabra de Dios, todos lo tomamos en serio. Iniciativas negativas, discernimiento, interpretación correcta, aplicación, dar gloria a Dios, el fundamento bíblico, baluarte la verdad y celo por la verdad. Eso lo tengo que mencionar. Entonces mira, aquí has oído mucho la palabra reformado, ¿no? A mí me encanta la verdad, pero trato de usarlo porque yo sé que a mi hermano Brian no le gusta mucho, ni la palabra calvinista menos. A mí en la personal me gusta mucho, la otra no. Entonces los llamados reformados empezaron todo un movimiento, ¿sí? La idea de ellos no era ellos ser católicos, la idea de ellos no era destruir a la iglesia católica, no era salirse de la iglesia católica. La idea de ellos es reformar a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron la sana, no es que descubrieron, encontraron la sana doctrina y cuando la encontraron dijeron, caramba, estamos bien mal, en teoría y en aplicación, así que es necesario, urge y es vital hacer un cambio en la iglesia católica. Entonces la iglesia católica obviamente no aceptó y dijo, va para afuera. Entonces fueron expulsados y otros simplemente entendieron que no iban a poder ese monstruo católico modificarlo, entonces vámonos. Y ahí fue donde hubo ese resurgir de la sana doctrina. Gracias a Dios, ¿verdad? Eso fue todo uno de los mejores movimientos cristianos que ha habido en la vida. Muy sólido y firme en las escrituras. Casi ellos purificaron casi todo, no todo,
porque los primeros reformadores traían algunas cositas ahí arrastrando, católicas todavía, ¿no? Errores todavía algunos, pero en realidad en su mayoría muy bíblicos, excelente, ¿verdad? Y todo fue por adoptar la sana doctrina. Fíjate, tremendo, ¿no? Todo fue por eso. Entonces, gracias a ese movimiento y a la sana doctrina, existen iglesias el día de hoy. Y no queremos llamarles iglesias reformadas porque hay gente que tiene ese tabú o prejuicio sobre el concepto reformado. Entonces les decimos bíblicas. Es como engañarnos a nosotros. Somos reformados, pero para que la gente no se sienta incómoda, más en esta área, vamos a decirle bíblica. En Estados Unidos no hay problema. En Estados Unidos el reformado saben exactamente lo que significa. Aquí no, aquí existe un prejuicio. Uy, es calvinista. Uy, es reformado. Los mismos hermanos evangélicos casi se persiguen cuando nos oyen, ¿no? Entonces, gracias a esa doctrina existen iglesias como el día de hoy, las cuales son muy escasas el día de hoy. Es más, son tan escasas que ahora es todo un reto recomendar una iglesia sana, sólida o reformada o bíblica, como le quieran llamar. Es todo un reto. Ahí me preguntan, ¿a dónde voy? Híjole, ya cada vez es más. Esta semana me enteré de ciertas cosas y cada vez reduje o casi eliminé en iglesias en noche. Casi. Va a quedar grabado, le estoy echando la soga al cuello, pero es verdad. Tristemente. Porque unas se han alejado, no tanto en teoría, pero sí en la práctica, ¿no? Entonces, y estos reformadores, volviendo un poco a ellos, se les puso otro nombre. Tú lo has oído de los hermanos católicos, de los católicos, porque no dicen hermanos separados, pero nos llamaron protestantes, porque es una manera correcta de alguien que tiene la doctrina sana, es protestante del error y protestante de la verdad. Eso es lo correcto, eso debemos ser nosotros. El pastor MacArthur, en uno de sus primeros libros, fíjate, expresó que cuando él se graduó del seminario, cuando era un jovencito, que inmediatamente lo invitaron a pastorear una iglesia, él dijo, ¿sabes qué? Voy a predicar y pastorear a las ovejas. Ese es mi ministerio, está padre. No, hombre, nunca pensó que gran parte de su ministerio era defender la verdad de los mismos hermanos. ¿Me explico? Es decir, defender la sana doctrina de los mismos hermanos, porque los mismos hermanos están atacando la sana doctrina. Tremendo es eso, ¿no? Mira lo que dice, hablando un poco de eso, lo que dice Pablo a Timoteo. Le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, y porque si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Muy importante esa expresión. Que es la iglesia del Dios viviente, esta es la casa de Dios. Lo dice, columna y baluarte de la verdad. Fíjate la responsabilidad. La iglesia, se supone que somos la casa de Dios, pero en realidad la responsabilidad de nosotros es ese de columna y baluarte, es como soporte de la verdad. Entonces se supone que esta iglesia es un baluarte, es una columna que decimos a todos, aquí está la verdad de Dios. Wow, ¿cómo la ves tú? ¿Podemos decir eso? Es responsabilidad de la iglesia, de la casa de Dios, preservar la verdad y mostrarla. Tremendo es eso, ¿no? Muchísima responsabilidad. Entonces, si esa columna se ladea, se fractura, se desgasta, la verdad sufre, cae. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Vamos a decir, somos columna y baluarte de la verdad. Amén. No llamen, pero bueno, ok, está bien. Entonces, si decimos que la iglesia es la casa de Dios, ¿cómo nos portamos en ella? ¿A qué me refiero con eso? ¿Enseñamos el error o enseñamos la verdad? Yo no puedo glorificar a Dios con el error, fíjate. Nada más lo puedo glorificar con la verdad absoluta, sin diluir ni modificar. Entonces ahora entiendes por qué Tony, Brian y los que han venido a enseñar aquí somos tan celosos de la verdad. ¿Por qué enfatizamos tanto el ser bíblico? ¿Por qué mencionamos tanto la sana doctrina? Por la gloria de Dios. Porque somos columna
y evaluarte la verdad. Mira, otro. Muy importante en lo práctico. Efesios. Dice edificados, está hablando de nosotros, de la iglesia, sobre el fundamento, cimiento. Fundamento es como cimiento. ¿De quién? De los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que escribieron el Nuevo. ¿Quiénes son los profetas? Los que escribieron el Antiguo. Entonces, ¿de qué está hablando? De la Escritura. Entonces, dice que nosotros vamos a ser edificados siempre y cuando estemos fundamentados en la Escritura. Obvio, implícito es la sana doctrina. Entonces, la enseñanza aquí es, yo no puedo crecer, yo no puedo ser edificado si no estoy apoyado en la sana doctrina. Es imposible. Por eso muchas iglesias pueden ser muy bonitas, mucho compañerismo, está bien padre el ambiente, toda la convivencia, pero no crecen, no hay número, no crecen, porque no están apoyados en la sana doctrina. No puedes crecer sin sana doctrina. ¿Sí? Por eso es tan importante la verdad, pero la interpretación y la aplicación. Por eso aquí hacen, a veces yo oía muchos hermanos antes, cuando recién llega Cristo, y hermanos que se quejaban del pastor cuando predicaba, es que en el griego dice esto, es que en la palabra, en el idioma original del hebreo, significa eso. No, ¿por qué hablas de eso? No? Es necesario. Está demostrando que se tuvo que ir a la raíz de la interpretación para encontrar el mensaje. Está bien, es correcto. Mira, ¿sabes cómo empezó una iglesia cristiana? ¿Cómo empezó la iglesia cristiana? ¿Sabes cómo empezó? Mira cómo empezó. Perseveraban, se aferraban, continuaban, insistían, como le quieras llamar. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La Biblia. ¿Y cuál es la bíblica? La sana doctrina. ¿Cómo empezó la iglesia? Con sana doctrina. Bíblicos, pues. Nunca, no la cambiaron, no la diluyeron. Por eso la iglesia cristiana, la primera, cuando empezó, fue sumamente bendecida. Sumamente. El Señor empezó, es más, en unas semanas llegaron a ser como 9,000 personas. Increíble. Increíbles. Nunca ha habido un avivamiento real como ese. Por eso, la gran responsabilidad del liderazgo y de la iglesia misma de mantener esa actitud de perseverar en la doctrina. Y ahora yo sé que tú me vas a decir, hey, hermano, yo ya he escuchado y he visto que todas las iglesias usan la misma Biblia. Además, ellos mismos se dicen bíblicos. Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo que no hay muchas iglesias recomendables? ¿Cómo está eso? Bueno, tienes que entender una cosa. Solamente existe una sola interpretación correcta. No hay, no es que la iglesia que ella interpreta correctamente esta posición y nosotros interpretamos correctamente esta posición. No, uno lo estamos mal. Nada más hay una sola interpretación correcta, ¿entiendes? Una. Esa gente que dice, para mí este versículo significa... No. ¿Qué significa para el Espíritu Santo? ¿Por qué lo escribió? Pues, ¿qué quiso decir el Espíritu Santo con esa escritura? ¿Qué quiso decir? Nada más hay una. Entonces, es responsabilidad de nosotros descubrir cuál es el significado de ese pasaje, de ese versículo, ¿verdad? Y eso se le llama sana doctrina o correcta interpretación. Y tú me dices, pero es que todos dicen que tienen la correcta interpretación. Sí, ¿cómo podemos saber? Bueno, hay una ciencia que se llama hermenéutica. Y no nomás se usa en las iglesias, se usa en el mundo. Y es una ciencia. Entonces la iglesia que mejor usa la ciencia de la hermenéutica es más sólida, es más bíblica, tiene más sana doctrina. Así de fácil. ¿Sí? Entonces dices tú, bueno, pero es que todos dicen que usan hermenéutica. Ok, te voy a dar otra pista. Las escrituras son perfectas, inerrantes, es decir, que no hay ni una sola error en ellas. ¿Sí? Yo antes de ser cristiano, para perjudicar a mi familia cristiana, me compré un libro que decía los errores de la Biblia. Cada vez que me visitaban, lo ponía en la sala así la pasta para que vieran ellos y humillarlos según yo, para que vean que su Biblia tiene errores, decía yo. Y yo me los que aprendí y los debatí la primera vez que tuve contacto con un pastor cristiano y le dije, mira, aquí
están todos los errores de la Biblia. Mentira, está bien equivocado yo. Hoy me doy cuenta, claro está. Entonces, ¿cómo podemos saber quién tiene una hermenéutica correcta? Bueno, como la escritura es perfecta, todos los versículos tienen que estar en armonía. Este no puede contradecir a este. Y si tú dices, este contradice a este, es que estás interpretando mal. No se puede contradecir. El Espíritu Santo no puede decir una cosa aquí y otra cosa acá. ¿Me explico? Entonces, en la iglesia que más armonía tiene en sus versículos, en su interpretación, es más sólida, tiene más sana doctrina. ¿Me explico? Por eso cuando hablamos de la postura escatológica, o del milenio, el rapto, la verdad, esa posición hasta ahorita es la que más armoniza con toda la Biblia. Así como ella, vamos a suponer. Ok. Por ejemplo, uno muy común que usaban, no tengo la cita aquí, pero me acordé. En la oración, ya ves que hay un pasaje en Juan que dice que pidas todo lo que quieras. Y dice el versículo, ahí dice, y es verdad. Y los carismáticos y los del Evangelio de Prosperidad lo usan mucho para decir, puedes pedir lo que quieras. Pero hay otro versículo que dice que pidas conforme a la voluntad de Dios. Te digas, entonces yo los tengo que armonizar. Entonces, ¿cómo encajo este con este? Ah, pues este tiene que entrar acá. Si no, estoy interpretando mal. Ese pedir todo lo que quieras está sumergido en este que dice que es conforme a su voluntad. Y es la interpretación que yo doy. Por ejemplo, si una iglesia evangélica tiene 200 miembros y un solo pastor, y otra de igual tamaño, pero tiene 4 pastores, uno por cada 50. No está mal. Quiere decir que esta última posiblemente es más bíblica, posiblemente tiene mejor sana doctrina. Porque el Espíritu enseña que el liderazgo debe ser plural y masculino. ¿Sí? Entonces, no estoy criticando a las iglesias que no han podido crecer y nada más tienen un pastor porque no han llegado posiblemente. Pero si pasan los años, y sigue siendo un solo pastor, hay un problema de aplicación de la sana doctrina ahí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, si el liderazgo es femenino, ni te acerques ahí, no tienes nada que hacer ahí. Eso es ilógico, o sea, eso lo doy por sentado que tú entiendes que no puedes estar en una iglesia donde hay un liderazgo femenino. Y no hablo nada más de las que tienen pastoras, título inventado, que no existe en la palabra, no existe en la Biblia, sino hablo de esas que tienen autoridad sin ser pastores de la iglesia. Es decir, que ya en la práctica esa iglesia se ha diluido en su sana doctrina. Y es muy común el día de hoy con el feminismo que ha estado inmerso la iglesia. Muchos han adoptado esas posturas, ¿no? Por ese movimiento tan fuerte que hay. Y han cedido los pastores para no tener mucho problema. Entonces le dan cierta autoridad a las mujeres que en la iglesia no deben de tener. Son ejemplos, ¿no? Mira lo que dice Pablo otra vez. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprovecha de decir todos. Tenemos que ir a Dios, pero aprobado. ¿Y a qué se refiere con aprobado? ¿Qué quiere decir eso? Como un obrero, porque en realidad somos obreros, que no tiene que avergonzar. ¿Y qué cosa me puede ser que cuando yo me acerque me avergüence? ¿Qué puede ser eso? Mira lo que dice. Que usa bien la palabra de verdad. Y ahí el griego lo que quiere decir es, ese se usaba para los curtidores, no. Bueno, los que cortaban el cuero para usarlo, usaban como un exacto, una navaja muy específica y hacer un corte bien preciso y bien delineado. Dice, así quiero que traces la Biblia, así quiero que traces la Escritura, así, con esa exactitud, con esa precisión, con ese esmero, porque si no, deberías avergonzarte cuando vengas a mí. Quiere decir eso en resumidas cuentas, la sana doctrina me permite presentarme aprobado a Dios y no avergonzarme. Caso contrario, tú te diluyes, deberías de sentirte avergonzado. ¿Ves? Es decir, que si alguien no ha sido lo suficientemente diligente, ¿sí?, para buscar el significado correcto, Dios reprueba eso. Y deberías sentirte avergonzado. La primera, no, yo creo como la segunda, tercera vez que enseñaba en una escuela dominical para adultos yo, hace muchísimos años, y estaba enseñando Filipenses, el pasaje donde Dios se despojó, no me acuerdo toda la palabra, se despojó a sí mismo, dice algo así. Entonces,
yo sí entendía correcto, pero lo dije mal. Entonces yo dije que Dios se dejó de ser Dios, Jesús ahí, que se había despojado de sí mismo y ya no era Dios, y dije una herejía tremenda. Y nadie se dio cuenta, excepto el pastor, ¿no? Y al bajar pues me dijo, oye, ¿qué acabas de decir? No, yo quedé un montón de pena, me sentí un pesar enorme por haber dicho esa herejía, porque fue herejía lo que dije yo. Gracias a Dios en mi corazón no la conocía, pero intelectualmente la regué feo, ahí, feo. Gracias a Dios todavía no grababa en ese entonces, ¿no? Si no estaría en YouTube ahorita, imagínate. Ok. Así que debemos ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos y meticulosos en cómo concluyo yo el significado de este versículo, ¿verdad? Para tú después te puedes parar con toda seguridad y con toda autoridad con cualquier persona. Aquí el Señor dice, pero si no tienes sana doctrina, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. ¿Cómo alguien con mala doctrina hablar con autoridad? Simplemente no puede y no debe. Mira lo que dice, hay una advertencia para eso. Mira hasta Jacobo, como dice el pastor Brian correctamente, Jacobo, ¿no? Pero en la Biblia dice Santiago, dice, hermanos míos, fíjate qué dice, no os hagáis maestros muchos de ustedes. Oye, pues es un don de Dios y necesitamos maestros. ¿Cómo que no? Porque sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, esta no es una exhortación para que si alguien, oye, yo quiero enseñar, no puedo. No es para eso. Es para que si vas a ser maestro, cuides mucho tu enseñanza. No es nomás pararme, es que a mí me gusta enseñar. No, si no tienes sana doctrina, no enseñes. No enseñes. Porque hay más responsabilidad. A mí Dios me va a exigir, ¿te acuerdas aquella vez que me dijiste esto? Ya van como unas 3 de toda mi vida donde me he dado cuenta que tenía una mala interpretación de versículos. Eso es tremendo. Después de estudiar un poco más, dije, caramba, lo que estudié era malo. Lo que enseñé estaba mal. Es de avergonzarse. Claro que es de avergonzarse, ¿verdad? Por ejemplo, el domingo pasado hubo cierta discusión agradable, la verdad me gustó, sobre preferencias personales y pecado. Como dijo Tony, muchos todavía batallan y no ven la línea. Dicen, no, es que esta preferencia es pecado. Todavía no pueden ver la diferencia. ¿Por qué? Porque tienen mala doctrina todavía les falta más discernimiento. No se preocupen, no pueden crecer. Pero tiene que llegar un momento en que crezcan con sana doctrina y puedan decir, ya entiendo perfectamente qué es una preferencia personal y qué es doctrina verdadera. Y hay unos que sí lo entienden, pero no lo aceptan porque su corazón, la teología todavía no baja. Y dicen, sí, ya sé que tomar no es pecado, pero no pueden enseñar eso. No pueden enseñar eso. Todavía no termina de bajar esa teología de tu corazón. Pues tiene que aterrizar, ¿verdad? Y hubo algunos, fíjate qué tremendo, no me voy a decir quién, pero citaron el Antiguo Testamento, creo que es del Deuteronomio, donde Dios prohíbe el tatuaje. Pues como está que el Tony dijo que sí se podía. ¿Cómo es posible? Aquí hay 2 interpretaciones. O está mal esa persona o está mal el Tony. ¿Sí? Y yo iba a hablar en ese momento de eso. Cuando esta persona habló, citó eso, yo le iba a hablar. Ese mandato es exclusivamente en el contexto cultural de los israelitas cuando andaban en el exilio. No aplica a mí entonces. ¿Sí? Y la razón era que había tantas naciones paganas que una manera de conservar puro y santo mi pueblo era ponerle un montón de restricciones para que no se asemejara al mundo. Por eso también no comían ciertas cosas. ¿Tú comes camarón el día de hoy? ¿Tienes algún problema de pecado ahí? Absoluto. ¿verdad? Ellos no podían comer porque para ellos era pecado. ¿Entiendes la diferencia? Entonces no puede cambiar el Espíritu Santo. Antes era pecado y ahora no. Simplemente que era un mandato específico para los israelitas. Yo no soy israelita, yo soy iglesia. Yo no soy el pueblo israelita de Dios allá, yo soy la iglesia. Y ese mandato no aplica para mí. Cuidado, no quiere decir que todos los mandatos de los israelitas no aplican en mí. No, sí, hay algunos que sí, y otros que no. Hay promesas para ellos y otras promesas para mí. O para ambos. ¿Me explico? Entonces, por eso la hermenéutica es básica para la sana doctrina. Entonces, si yo hago una mala interpretación y lo aplico a mi vida, estoy aplicándolo mal
y estoy caminando mal. Mira, ahorita te voy a dar unos ejemplos. Ahora, ¿por qué tenemos que ser tan precisos? Mauricio. Yo sí conozco a este jovencito, ¿no? De una iglesia. Últimamente todos los días me manda y me cae llegar a revisar. Saludos, Mauricio. Ok, mira, ¿por qué tenemos que ser tan precisos? Bueno, te voy a dar dos razones, hay muchas, pero te voy a dar dos razones. Dos razones nomás para que quede más claro. Primero, todo lo de Dios, y especialmente la Biblia, es sagrada. De hecho, las portadas dicen Santa Biblia, aunque lo ponen los humanos, pero realmente la escritura es sagrada. Es sagrada, ¿no? Entonces, el como yo trate, no mi Biblia, las escrituras, refleja mi concepto de Dios. ¿Me explico? Si para mí eso es la hermenéutica, el griego, la Biblia, la sana doctrina, caramba, quiere decir que tu concepto de Dios es bien ligero. ¿Sí? Si yo desarrollo un celo santo por su verdad, por definir cuál es su mensaje, por enseñarlo fielmente, por preservarlo y luchar por la verdad, fíjate lo que estoy diciendo, un celo por develar también el error y denunciarlo, entonces yo estaré en lo correcto, porque eso es sana doctrina. Yo aquí he advertido literalmente y con nombre de pastores e iglesias. ¿Por qué lo hago? ¿Porque soy un arrogante? No, porque quiero evitar que caigan en la falsa doctrina, en la mala doctrina. Y como sé que algunos todavía no tienen ese discernimiento de ver la diferencia entre esas iglesias, pueden caer muy fácil para allá. Entonces, una mala interpretación, una mala enseñanza trae una mala aplicación. Y eso me lleva a una vida de error. Mira, ¿por qué entonces, lo mencionó Antonio, muchos apoyan a sus hijos, o es más, apoyan a pastores mismos a que estudien psicología o psiquiatría? Hay pastores allá que están estudiando ahí en Mochis para ser mejor pastor o psicología. ¿Por qué hacen eso? No tienen sana doctrina. No es posible. No es posible. Y hay algunos que todavía no. Yo cuando llegué a Cristo no entendía eso. Además, yo tuve una persona con muchos problemas y le dije, ven con un psicólogo. Hasta que vino el pastor y pues me jaló las orejas, ¿no? Del error tan grande, y ya me explicó, es por esto y esto. Ya me sumergí en libros y entendí la gravedad, porque es un grave. Esta semana me acabo de enterar de una persona que tiene muchísimos años caminando en el Señor, que tiene un problema familiar muy fuerte, y a su familiar lo llevó con un psiquiatra. ¿Cómo es posible? Años en el Señor. Y en una iglesia sólida. Wow. Muchos tienen liderazgo femenino. ¿Por qué? ¿Por qué si tienen la misma Biblia? Por su mala doctrina. Muchos trabajan en trabajos incorrectos, asociados con inconversos y deshonestos. ¿Por qué? Por una aplicación de la mala doctrina. Muchos creen que la homosexualidad no es pecado. Así nació, que no entiendes. No, nació pecador y escogió ese pecado. ¿Sí? Muchos creen que el alcoholismo, que no es alcoholismo, es embriaguez, la drogadicción, esquizofrenia, bipolaridad, hiperactividad, el TOC y todo eso son enfermedades. No son enfermedades. Son expresiones de mi pecado. Haciendo un paréntesis así, hablando de eso de consejería, estaba leyendo el otro día que una familia cristiana, los papás eran excelentes cristianos, pero ella cayó en adulterio y empezó a tener un montón de problemas la pareja, pero un problemas de que agresiones, insultos. Y esta jovencita empezó a ver todo eso, y le afectó tanto, que se empezó a alejar y se empezó a encerrar en un aislamiento, ya no hablaba, no hacía nada, y fíjate, a escondidas se cortaba las piernas y encontró paz. Fíjate qué complejo es el corazón. Encontró paz, pero nadie le dijo. Hasta que creían que estaba enferma mentalmente. La mente no se enferma. Puedes tener un daño traumático, un tumor, un accidente, es diferente, pero la mente no se enferma. Entonces, obviamente, los psicólogos y psiquiatras dijeron, no, pues hay que darle esto. Llegó un consejero bíblico y empezó a presionar, y salió a flote que esa mujer, a escondidas, cuando descubrieron que ya era demasiada sangre, demasiadas
hasta se le infectaron, ahí detectaron, y dijeron, ¿por qué haces esto y esto? Entonces detectaron que ella sentía esa paz, y ahí sentía esa gratificación de lo que no recibía para ella. Fíjate cómo reacciona. ¿Qué hubiéramos dicho? No, está loca, dale diazepam para que duerma o no se puede, o dale esto otro, llévala con un psiquiatra. Pecado, era el pecado, pero el corazón es tan complejo que nosotros mismos no nos entendemos a veces. Yo a veces estoy como el salmismo. ¿Por qué te abates, alma, a mí? Me dice Antonio, ¿cómo eres tú emocional? Es que a veces estoy triste. ¿Por qué estás triste? No sé. ¿Estoy loco? No, no estoy loco, es mi pecado. ¿Me explico? Es tan complejo esto. Ok, muchos creen que las mujeres en el culto deben vestir mal. Nunca lo he encontrado en la Biblia. Muchos creen que tomar alcohol, fumar tabaco, bailar, ponerse tatuajes, aretes, es pecado. ¿De dónde surge eso? De la mala doctrina. No son pecados. No le voy a enseñar tatuajes. Son aplicaciones incorrectas, producto de enseñanzas incorrectas. ¿Estamos? Entonces, fuimos creados para darle gloria a Dios. Y yo no puedo darle gloria a Dios con mala doctrina. Aunque no lo haga intencionalmente. El error no glorifica. Entonces debemos desarrollar un celo santo por la verdad. Mira cómo lo regañó el Señor Jesús a los judíos, fariseos, escribas. Mira cómo les dijo, palabras bien fuertes, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, en vano me honra, porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, enseñaban la verdad de Dios, pero aparte ellos ponían otras más, como las que mencioné ahorita. No, Dios dice que es pecado esto, y era mentira. Y dice Dios, hipócritas son ustedes. ¿Por qué añaden más cargas? Y no, ni las cumplen ustedes. A veces así estamos nosotros. En vano me honran, dice. ¿Por qué? Porque el error no glorifica. En vano. Tremendo. Entonces, mira la orden que da Pedro. Es una orden. Deseen, como un niño, ¿sí? Recién nacido, la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La escritura. No adulterada, es de la sana doctrina. ¿Te fijas? Para que por ella crezcas. Entonces, yo no puedo crecer, asemejarme a Cristo con falsa doctrina. Tiene que ser sana doctrina, producto de la leche, que es la escritura. Y la tengo que desear como un niño, si no, no crezco. Porque yo puedo estar en una iglesia muy sana, con enseñanza sana, y no crecer porque eres necio, orgulloso, y no tienes ese deseo, esa hambre. Vaya. Entonces, solo con la sana doctrina puedes crecer. Entonces, tienes que entender mucho. Una cosa es la sana doctrina en teoría y otra cosa es en la práctica. En la práctica, vamos, ¿ok? Es muy difícil, muy distinto vivirla, aplicarla, que nada más hablarla, ¿no? Yo cuando hablo de esta iglesia, a otras personas que me preguntan, soy muy honesto, mira, la verdad, aquí tratamos de ser lo más bíblico posible. Tratamos de enseñar lo más sana doctrina posible. Enseñar, pero en la práctica vas a ver mucha error en la aplicación, la verdad. Hay muchos hermanos que todavía no caminan muy firme, no están muy maduros, no disciernen, entonces vas a ver cosas que no coinciden con la sana doctrina. Es el caminar de la iglesia. Claro, le dije, para que no entiendas que una cosa es la teoría y otra cosa es la aplicación. Ahora, si eso lo ves en el liderazgo, pues eso sí es mucho más serio. Mira, las cartas del Nuevo Testamento puedes verlas como un credo. Y dices tú, ¿qué es un credo? Bueno, hubo un tiempo que eran muy famosos los credos y de ahí sale lo que es una declaración de fe. ¿Qué es una declaración de fe? Es declarar lo que nosotros creemos, pero basado en la Escritura. Eso es una declaración de fe. Entonces, siempre que va a decirte una iglesia, pídele tu declaración de fe. Quiero saber qué es iglesia y en qué cree. Esta iglesia lo tiene. Y ahí dice toda su doctrina en la que cree. Tú puedes decir, por ejemplo, mi hija cambió de iglesia hace unos años y le dije, ¿qué iglesia es? Y ya cuando supe la denominación no me gustó mucho porque no es una denominación muy sana, no es secta, pero no es muy sana. Le dije, pásame su página, quiero checarla. Y ya leí la declaración de fe y todo muy bien, y llegué a un puntito donde me di cuenta que son como arminianos, pues.
donde la participación del Dios y el hombre en la fe, poquita participación de bueno, ni modo, es responsabilidad de ella y su esposo, ¿no? Pero sirvió su declaración para darme cuenta que no es tan bíblica esa iglesia. Pero, vamos a ver. Entonces es la manera en que tú puedes juzgar una iglesia por su declaración de fe y obviamente cómo lo aplica, porque una cosa es la teoría, ¿no? Entonces nadie debe jactarse por tener sana doctrina. A veces podemos, como pastores o iglesia, caer en el orgullo. Nosotros somos la única bíblica. Cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso, porque la sana doctrina es producto de la gracia de Dios. Fíjate por qué. La sana doctrina viene de una interpretación correcta. Una interpretación correcta viene de la hermenéutica correcta. Una hermenéutica correcta viene del discernimiento correcto. ¿Y eso de dónde viene? De Dios. O sea, nosotros somos bíblicos por la gracia de Dios, no porque el pastor Brian inició esta iglesia y él es bien sabio, porque yo soy bien celoso, la verdad, no, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Yo cuando llegué a Cristo, tú sabes, ya te lo platico, yo, todo el mundo amaba yo, que es correcto, pero en el sentido de que los apostólicos, católicos son mis hermanos, y cuando oía que decían, no, ellos están mal, son herejes, son sectas, yo me enojaba con ellos, me rasgaba las vestiduras, decía, estos amigos están mal. Ya cuando empecé a sumergirme y entender, dije, caramba, entonces el que estaba mal era yo. Sí, es cierto. Ellos estaban bien y yo estaba mal. Yo tenía mala doctrina. Muy buena intención en mi corazón, pero tenía muy mala doctrina. Cuando empezaron a enseñar las doctrinas de gracia, batallé muchísimo para entender sobre todo la soberanía de Dios, ¿no? La predestinación. Yo batallé mucho para aceptar eso. Mucho. Porque tenía mala doctrina. Hasta que en la gracia de Dios pude entender. No porque era inteligente, que no lo soy, ¿verdad? Muy bien. Mira, ya vamos a acabar. Mira lo que dice Pablo a esta iglesia. Esta es otra iglesia. Y a todos les habla de sana doctrina. Mira, esta es la iglesia de Roma. Ruega, suplica. ¿Por qué? Fíjate, dice, hermanos, fíjense en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. Va a haber hermanos, van a llegar hermanos que con su enseñanza pueden provocar división y hasta tropiezo a algunos. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el mandato? Apártate de ellos. Ya nos pasó aquí, ¿sí? Que llegaron personas con un evangelio un poquito diferente y quisieron y se aferraron a querer enseñar y le movieron el tapete a 2 o 3 personas y pues no los tuvimos que correr solitos, no podían soportar la sana doctrina y se fueron. Pero pasa eso, y sí hubo algunos que empezó a haber cierto tropiezo y pequeñas divisiones, ¿no? Gracias a Dios no pasó a mayores, pero ve la seriedad de eso, pues, de dejar que se inmiscuyan. No estoy hablando que son falsos hermanos o falsos maestros o lobos, no, son simples hermanos con falsa doctrina, porque así los enseñaron, pobrecitos, ¿verdad? Algunos. Mira lo que dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina, y la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjate, si alguno enseña algo que no es sana doctrina, el versículo, no lo puse, pero el versículo 4 dice, está envanecido esa persona. Es decir, la mayoría de la gente que no acepta la sana doctrina, ¿sabes por qué es? Por orgullo. Hay una cerrazón. Y luego dice el versículo 5, apártate de los tales. Yo por eso a veces le digo a muchas personas, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué estás leyendo en internet? ¿Qué videos ves en YouTube? No tanto por ser metiche, sino como tu pastor me preocupa, quiero saber qué está metiéndole, porque a lo mejor no tienen discernimiento para entender que no es buena enseñanza esa que está oyendo, y después la va a aceptar y va a tener un choque con eso, y después lo perdemos, se van a otras iglesias, ¿verdad? Por eso algunos se han ido. Entonces dice, apártate de los tales. Hay alguien, ¿por qué crees que aquí cuando nos vamos, a quién dejamos? Gracias a Dios tenemos la iglesia hermana de acá del fuerte, ¿no? Pero es difícil, porque no sabemos quién pueda venir y se reduce el grupo. Mira, la otra. Como te rogué que te quedaras en Éfeso, es decir, Pablo le dice, quédate en la iglesia de Éfeso, porque hay un montón de problemas, porque hay gente entrando con falsa doctrina. ¿Y cuál es la orden? Manda a algunos que no enseñen doctrina. Aquí está prohibida la falsa doctrina. Esa es la orden. Qué drástico, ¿verdad? Poco de levadura, leuda qué, toda masa.
Poquita falsa doctrina. ¿No? Retén la forma de las sanas palabras. Conserva, preserva la sana doctrina. Pero ¿sabes cuál es el así que negativo? ¿Sabes qué va a pasar? La falsa doctrina va a prosperar. Nos van a ganar. Va a prosperar. Mira lo que le dijo aquí 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, o sea, Dios dice, en los postreros, ya estamos ahorita, ya somos los postreros, algunos van a apostatar de la fe. ¿Por qué van a apostatar? Porque van a escuchar a espíritus engañadores. ¿Qué traen esos espíritus? Doctrinas falsas. ¿Y esas doctrinas falsas qué hay? Demonios. Detrás del error está Satanás. Siempre, aunque esa persona, ese pastor tenga buena intención, el que está atrás es Satanás. ¿Sí? Van a apostatar, muchos van a apostatar. Tristeza, ¿no? Por ponerle atención a la falsa doctrina. Por eso debemos evitar qué cosas escuchas, qué cosas lees. No todo lo que huele a cristiano es bíblico. No todo lo que es religioso viene de Dios. ¿Te fijaste? Cuando yo tenía la librería cristiana y me di cuenta, venían muchas iglesias y me querían pedir estos libros, yo me daba cuenta que no tenían discernimiento de lo que era la sana doctrina y la falsa doctrina. Y me pedían libros de... Es más, hubo momentos en los que yo me he comprometido con mi integridad. Me pedían un libro de Cash Luna, por ejemplo. Yo le decía, no te lo puedo pedir. ¿Pero por qué, hermano? Si es un pastor muy bueno. Y yo le dije, ¿cómo le explico? Entonces tenía que decirles que ese amigo es un falso. Enseña el evangelio de la prosperidad. Es mentira lo que dice ahí. No, pero usa la Biblia. Yo no tiene discernimiento. Entonces, pobrecito, yo lo voy a lastimar. Sí, el otro, Benny Hinn me pedían cada rato, Marcos Witt, y me decían, ¿pero por qué la gente me pero por qué? MacArthur, no sé. Una llamada de repente acá, ¿no? Ya no te vamos a recibir en las conferencias, Vanessa. Acabamos de quitar tu... Mira, esta aplica mucho. Ya era la despedida de Pablo, ya estaba despidiéndose porque le iban a dar, iban a sacrificarlo, martirizarlo. Entonces las últimas palabras que le dice a su futuro pastor, ya pastor, pero al que le pasaba la estafeta, que era Timoteo, le dije, van a venir tiempo en que no van a soportar la sana doctrina, y realmente eso sucede. No van a soportar la sana doctrina, sino que van a tener comezón. O sea, me gusta que me hagan así, que me hables bonito porque siento comezón así. Dime cosas bonitas. Dime cómo voy a enfrentar la semana, dime cosas positivas. No me hables del pecado y del demonio y de la escatología y todas esas cosas. No. Dime cosas bonitas. 3 puntos para ser exitoso. Y estamos en eso. No soportan. Por eso cada vez más personas buscan iglesias y pastores bien intencionados, pero que les hablen bonito. Que les den ánimo. Que los hagan sentir bien. Ahí no van a aceptar al Tony con la exhortación que hizo en la mañana. Y estoy de acuerdo con lo que digo, ¿no? Cada vez hay menos líderes así, valientes, que se animen a exhortar, ¿verdad? Es decir, debemos de buscar iglesias sanas donde hay pastores valientes que enseñan la verdad, que reprenden el error, fíjate, que exhortan y amonestan para que puedan crecer en santidad, para que caminen en la verdad, para que glorifiquen a Dios. No es fácil. Las personas así son odiadas, no son muy amadas. Yo soy uno de ellos. No crees que soy muy popular. ¿Cuántas iglesias es que me van a invitar a mí? Casi ninguna. ¿Por qué? Porque no quieren oír eso. Aún iglesias evangélicas no quieren. No, este amigo, no es diplomático, no es político. Es lo que me han dicho. Ok, para terminar, así que queridos hermanos y oyentes, la sana doctrina no es más que extraer la verdad absoluta de Dios de las Escrituras, proclamarla correctamente, enseñarla fielmente y aplicarla a nuestra vida diaria, porque de nada sirve enseñar sana doctrina con nuestras bocas y no vivirla. Es una contradicción de la misma sana doctrina. Esta debe estar basada en la correcta interpretación de los sagrados textos. Y mira, debemos, eso es para todos, es una responsabilidad mía, de todos, encontrar la verdad, defenderla y conservarla. La sana doctrina, entiéndelo, glorifica a Dios, el error no. La falsa doctrina
debe ser erradicada de nuestras iglesias y mayormente de nuestras vidas. Otro libro que causó polémica del pastor John MacArthur, Fuego Extraño. Fue un libro que causó revolución en las mismas iglesias evangélicas, y muchos que apoyaban a MacArthur se hicieron así, caramba, no, porque él censuró tremendamente con pruebas, nombres, citas, iglesias carismáticas. Entonces dijo, ustedes no adoran a Dios, ustedes están como el fuego extraño que hizo Nadab y Abiú. Es una acusación tremenda, que yo la apoyo, tremenda. Fíjate, y obviamente se echó enemigos a morir, cientos de enemigos. Hay gente, ¿supiste? Se ha acercado al púlpito para agredirlo. Lo odian, mucha gente lo odia. La primera conferencia que fui ahí, le estaba platicando a los hermanos Sandoval, entonces iba cruzando ahí en una avenida enorme, y ahí está el lugar es enorme. Iba entrando yo la primera vez y veo varios americanos con unas pancartas en inglés, que no me acuerdo, no es que me haya entendido ahorita, pero no me acuerdo, algo así contra el calvinismo y los reformados. Es una maldición y no es de Dios eso. Echándolos, yo pasando por un lado de ahí, y casi me tomaron una foto así. Dije, no, quién sabe cómo sería. Entonces, para que vean lo importante, debemos desarrollar invariablemente el costo, un celo santo por la verdad. Debemos desarrollar un discernimiento bíblico. Amén. Muy bien, ahora sí. Muy bien, vamos.